Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio de circuitos eléctricos usando el análisis nodal. Entonces, para el análisis nodal es importante saber que los nodos que vamos a hallar su voltaje necesitamos que le lleguen tanto impedancias como fuentes de corriente, ya sea independientes o dependientes. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Tenemos un nodo aquí. Podemos llamarle B2, nodo B2. Tenemos también aquí otro nodo, nodo B1. Este vendría a ser nodo B1. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, en principio nos estaría estorbando esta combinación en serie. Lo que podríamos hacer es primero, antes de hacer el análisis nodal, hacer una transformación de fuentes, de manera que esta combinación en serie de una fuente de voltaje en serie con una resistencia pase a convertirse en una fuente independiente de corriente en paralelo con dicha resistencia. Entonces, si nosotros transformamos esa combinación en serie, el circuito nos quedará de la siguiente manera. Vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con dicha resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener aquí el capacitor de menos J2. Tiene como valor de impedancia menos J2. Vamos a tener nuestra fuente de corriente 5 con... A ver, voy a poner con otro color los valores. ¿Verdad? Tenemos nuestro inductor. Tenemos nuestra fuente dependiente de corriente. A ver, déjenme dibujar un poco más bonito. Tenemos una fuente dependiente de corriente apuntando hacia arriba. Y tenemos una resistencia en paralelo con dicha fuente dependiente de corriente. Entonces, poniéndole los otros valores, a ver, tenemos que esta resistencia mide 4 ohmios. Esta fuente controlada apuntando hacia arriba tiene valor 2i. Esta fuente de corriente apuntando hacia la derecha tiene 5,0 grados, unidades de amperios. Este inductor tiene J1 ohmios, ¿verdad? Este capacitor tiene menos J2 ohmios. Este resistor, a ver, aquí en esta transformación de fuentes lo que hicimos es pasar de esta combinación en serie de fuente de voltaje con resistencia a un paralelo entre dicha resistencia y una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, el valor de la fuente de corriente va a ser calculado con la ley de Ohm. Vendría a ser I tiene que ser igual a voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividimos 20 con menos 90 grados, ¿verdad? Dividido entre 2, ese valor de la fuente de corriente nos va a quedar 10 con menos 90 grados, ¿verdad? Recordemos que en estos fasores directamente, si dividimos para un número normal 2, directamente se divide a la magnitud. Entonces 10 con un ángulo en menos 90 grados. Y por último tenemos el valor de dicha resistencia que no va a cambiar. Tenemos 2 ohmios. Entonces ahí ya tenemos el circuito en la cual los nodos B2 y B1 le llegan tanto impedancias como fuentes de corriente. Entonces aquí tenemos el nodo B2, ¿verdad? Como podemos observar, el nodo B2. Y tenemos por acá, voy a ponerlo con verde. Tenemos por acá el nodo B1. A ver, este cálculo ya lo voy a borrar y voy a poner directamente el valor. 10 con menos 90 grados, ¿verdad? 10 con menos 90 grados unidades amperios. Entonces ahí tenemos nuestro circuito equivalente. Ahora, para simplificación del circuito y que no nos queden muchas más ecuaciones, por lo general
este nodo que vemos aquí, ¿verdad? Que también es un nodo, se le suele poner una tierra directamente para que los términos mutuos se hagan cero. Entonces aquí vamos a poner una tierra, no estamos afectando en nada del circuito, simplemente para una simplificación de los cálculos. Entonces, una vez que ya tenemos ese circuito, procedemos a aplicar el análisis nodal. Entonces, ¿qué nos dice el análisis nodal? A ver, si nosotros hacemos en el nodo 1, ¿verdad? Vamos a hacer la ecuación en el nodo 1. Entonces, vamos a poner un igual. A ver, déjenme poner el igual un poquito más a la derecha. A ver, más a la derecha. ¿Qué nos dice el análisis nodal? En el lado izquierda de la ecuación vamos a poner la sumatoria de las corrientes que entran y que salen a dicho nodo. Entonces, estamos en el nodo B1. ¿Qué corrientes entran o salen? Podemos observar que esta corriente entra, esta corriente sale. Entonces, las corrientes que entran al dicho nodo va a ser con signo positivo. A ver, déjenme poner este igual más allá. Si no, no me va a alcanzar. Entonces, las corrientes que entran a dicho nodo van a ser de signo positivo. Entonces va a ser aquí 10 con menos 90 grados. Positivo. Y le vamos a restar el 5 con 0 grados porque está saliendo del nodo. Pero recuerden que como estamos en Faxor, no es que vamos a poner directamente menos 5 con 0 grados. No, tenemos que poner menos. Ese menos multiplicando el 5 con 0 grados. Porque estamos en fasores. No le tienen que poner la magnitud directamente el signo. No. Ese menos va a multiplicar al 5 por 5 con 0 grados. ¿Y qué va a ir del lado derecho de la ecuación? Del lado derecho de la ecuación va a ir la suma de las admitancias que le entran al nodo. Entonces, ¿cuántas admitancias habrían? Recuerden que la admitancia es el recíproco de las impedancias. Aquí, como podemos observar, tenemos tres impedancias. Entonces van a haber 3 admitancias. La primera admitancia vendría a ser un medio, ¿verdad? Directamente un medio más 1 entre menos J2 más 1 entre J1. Y ahí tenemos nuestro primer término propio. Y eso va a ir multiplicado por el voltaje en dicho nodo, B1. Ahora, ¿qué es lo que debemos restarle? Debemos restarle los términos mutuos, o sea, los términos que se comparten con otros nodos. ¿Y cuáles son esos? Tenemos 2 y menos J2 están con el nodo de referencia, en este caso vendría a ser tierra, entonces los términos mutuos vendrían a ser 0 directamente. Y nos quedaría solo un término mutuo, que sería 1 entre J1 por el voltaje en dicho, o sea, el voltaje de la compartición, que vendría a ser B2. Entonces esta es la ecuación en el nodo 1. Ahora, ¿cuál vendría a ser la ecuación en el nodo 2? Ya hicimos el análisis en el nodo 1, ahora viene el análisis en el nodo número 2. Entonces, como les había dicho, vamos a poner del lado izquierdo las corrientes que entran y que salen. Si entran al nodo, positivo. Si salen, negativo. Entonces, al nodo, ¿cuáles les están llegando? Le entra 5 con 0 grados, entonces va a ser positivo. Como es positivo, directamente ponen el mismo valor. Con el negativo es que es diferente. Le entran 5 con 0 grados y también le entran más 2 veces I. Y eso tiene que ser igual a, como les dije, las admitancias que entran a dicho nodo. Entonces, la admitancia, como es el recíproco de la impedancia, por eso es que ponemos 1 entre el valor de la impedancia, que vendría a ser J1, ¿verdad? Tenemos otro 1 entre 4, más 1 entre 4, más un cuarto. Y nada más. Esas son las que le llegan al nodo, ¿verdad? Solo son dos
impedancias. Y aquí, como estamos analizando al, tienen que poner admitancia. Y multiplicado por qué? Por el voltaje en dicho nodo de análisis, que vendría a ser B2. Y eso le tenemos que restar, ¿qué cosa? Los términos mutuos. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los términos mutuos? Vendría a ser asociado a la admitancia, vendría a ser un cuarto por el voltaje de referencia, que en este caso esto es 0 voltios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se cancela. Y simplemente no hay término mutuo asociado a 4 ohmios. Pero para J1 sí hay, porque hay o sea, está compartiendo con otro voltaje que es diferente de 0. Entonces vendría a ser 1 entre J1, ¿verdad? Por el voltaje de compartición, que vendría a ser B1. Y bueno, ahí tendríamos las ecuaciones. Sin embargo, falta algo de analizar. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dichas ecuaciones, como podemos observar, ¿verdad? Pero hay una variable que todavía no hemos expresado en términos de B1 y B2. ¿Y cuál es esa variable? Esa variable es I. Esa variable es I. Ahora, si nos vamos a nuestro circuito original, vamos a tener que esa I, ¿verdad?, está pasando por el capacitor -J2. ¿Cómo calculamos esa I? En términos de B1, vendría a ser corriente igual al voltaje, que sería B1 menos 0, entre la impedancia. La impedancia vendría a ser menos J2. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar en dicha ecuación. Entonces, nuestra ecuación en el nodo 2 va a ser 5 con 0 grados más 2 B1 entre menos J2. Y esto va a ser igual a 1 entre J1 más un cuarto por B2, y por último menos 1 entre J1 por B1. Entonces ahí ya tenemos nuestras ecuaciones asociadas a B1 y B2. ¿Qué nos queda? A ver, déjenme volver a poner aquí si no se entiende. Aquí es menos J2. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a reducir estas expresiones de manera que podamos calcular más fácilmente, ¿verdad? Vamos con la ecuación número 1, que es la asociada al nodo 1. Vamos a usar la calculadora. A ver, entonces si me da un segundo que cargue la calculadora. Ya, tenemos ahí la calculadora. Ya la tenemos en complejos, ¿verdad? Entonces lo que resta es 10 con 0 grados. Ponemos 10, shift, este icono que está entre paréntesis menos 90. Y eso entre paréntesis. Vamos a poner eso entre paréntesis. Menos, entre paréntesis, 5 con 0 grados. 5 con 0 grados es lo mismo que poner directamente 5. Entonces esa operación nos va a dar como resultado menos 5 menos 10i. Entonces vamos a poner menos 5 menos 10i. Menos 5 menos 10. Bueno, vendría a ser menos 10j directamente. Va a ser igual a... Va a ser igual a... Vamos a calcular el siguiente término. Tenemos... A ver, déjenme poner aquí. Paréntesis. 1/2 de 0.5 más fracción 1 entre menos 2i, ¿verdad? Más 1 entre 1 por i, que vendría a ser directamente ahí. Ya. Cierro paréntesis. Ya 0.5 más 1 entre menos 2j más 1 entre 1j. Ya, directamente eso nos da como resultado
0.5 menos 0.5J y eso multiplicado por B1 directamente. Y por último nos quedaría menos 1 entre J1, vendría a ser entre I. Eso nos da directamente I. Entonces aquí directamente más J por B2. Y esa es mi primera ecuación que vamos a reemplazar. A ver, déjenme poner con otro color. Esa es mi primera ecuación que vamos a reemplazar en nuestra calculadora. Como podemos observar. Esa es la primera ecuación. Recuerden que nos pide hallar la corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar primero el voltaje B1 para con ese voltaje dividido entre menos J2 hallar la corriente. Entonces ya tenemos la primera ecuación. ¿Cuál sería nuestra segunda ecuación? A ver, vendría a ser aquí número 2. Entonces aquí vendría a ser a ver, del lado izquierdo nos queda 5,0 grados, ¿verdad? 5,0 grados tiene que ser igual a ver, 0.25. Estamos haciendo el cálculo de aquí. 1 entre J más un cuarto. 0.25 más 1 entre J. Eso es 0.25 menos J por B2. Y aquí, bueno, directamente más JB1, ¿verdad? Más JB1. ¿Y qué pasa con este término de aquí? Este término, recuerden que va a pasar al otro lado. Nos va a quedar, vendría a ser, como es un más por menos menos, va a pasar con más. Más 2 veces B1 entre J2. ¿Verdad? Y aquí nos damos cuenta que podemos simplificar directamente 2 y 2, de manera que la ecuación número 2 nos queda como resultado final 5,0 grados es igual a ¿qué cosa? Vendría a ser 1 entre J menos J B1 más JB1 se cancela. A ver, vamos a hacerlo por paso. Tenemos aquí J, ¿verdad? Factor común menos J por B1 más 0.25 menos J por B2, ¿verdad? Y como podemos observar, este término B1 se nos cancela, ¿verdad? Se nos cancela y esto tiende a 0, ¿verdad? J menos J es 0. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a proceder a poner? Vamos a poner en nuestra calculadora de matrices. Ahora, yo a propósito puse los números, o sea, los factores en su forma rectangular, porque la calculadora no nos permite poner con un ángulo de 0 grados, con un ángulo de menos 90 grados, no, sino que nos permite poner de la forma rectangular, y es por eso que lo dejé con forma rectangular. Entonces, vamos a quitarle ese 0 y ya sabemos que aquí va a ser 0 directamente. Entonces, la primera ecuación, a ver, déjenme poner aquí con resaltador amarillo. Esta es la segunda ecuación. Ahora vamos a reemplazar en nuestra calculadora. Entonces, la primera ecuación nos dice 0.5 menos 0.5J. 0.5 menos 0.5, aquí no acepta J, sino que tienen que poner I. 0.5 J menos 0.5 menos 0.5J, eso es B1, y B2 directamente I. Siguiente. El valor resultante es menos 5 menos 10J, menos 5 menos 10J,
Y la otra ecuación nos queda 5 a la 0 grados es 5 directamente. Como les había dicho, B1 tiene un valor de 0 y B2 0.25 menos J, menos G directamente. 5 con 0 grados, 0, 0.25 menos I. Y listo. Aquí, bueno, ponemos clean y ponemos enter. Y ya tenemos ahí nuestros valores de voltajes en los nodos B1 y B2. Entonces, tenemos que B1 y B2, ¿verdad? Los valores que nos dieron. B1 y B2. Vamos a ver cuánto nos dio B1 y B2. A ver, B1 nos dio 185, ¿verdad? 185 menos 195J entre 17, ¿verdad? 185 menos 195J entre 17 y el otro 20 más 80J entre 17. 20 más 80J entre 17. De manera que B1, su valor nos va a dar, usando la calculadora, y B2 vamos a tener que, a ver, vamos a hacer el cálculo. 185 menos 195J entre 17. 185 menos 195J entre 17. Ponemos shift 2, 3 igual. Nos da que el voltaje en el nodo 1 es 15.81 1 con un ángulo de 15.811 con un ángulo de menos 46.57. Menos 46.57. Si me dan un segundo. A ver, disculpen la interrupción. Entonces, ¿cuánto tenemos para B2? Tenemos menos 46.57, ya, ese es B1. Y B2 tenemos 20 más 80J entre 17. Tenemos shift 2, 3 igual. Y nos va a dar un valor de 4.851. 4.851 con un ángulo de 75.964. 75.964. Y esto unidades voltios para ambos, como podemos observar. Y bueno, esos vendrían a ser los voltajes en los nodos B1 y en los nodos B1 y en los nodos B2. Pero ahí no queda el ejercicio. Recuerden que el ejercicio nos pide hallar la corriente I, pero usando análisis nodal. Entonces, con el análisis nodal hallamos los voltajes en dichos nodos. Y ahora recién vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio. Recordemos que previamente habíamos indicado que I es B1 entre menos J2, ¿verdad? Porque es la corriente que pasa por la impedancia, por este capacitor, menos J2. Entonces, lo que queda hacer es hacer esa división. B1, que vendría a ser 15.811 con un ángulo de menos 46. A ver, menos 46.507 grados entre menos 2J o menos J2. Por ende, la corriente que nos piden, la corriente I, voy a ponerla con negro, tiene que ser igual a
Vamos a hacer ese cálculo. Es una división 15.811 con un ángulo de menos 46.507 entre menos 2J. Y lo ponemos en forma factorial y nos va a quedar ese resultado. Nos va a quedar que la corriente I va a ser igual a 7.9055 con un ángulo de 43.493 grados, y eso unidades amperios, porque estamos hallando corriente. Y bueno, esa sería la corriente que pasa por dicho capacitor, por dicha impedancia. Y eso es lo que nos pide el ejercicio de Yari. Y bueno, aquí esta sería la respuesta final al ejercicio. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.